¿Y usted, quién dice que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que no podemos eludir. Hay que responder. ¿Quién es para usted y para mí Jesucristo el Señor? Bienvenidos a nuestro canal, hermanos cristófilos. El evangelio que nos corresponde el día de hoy está en San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. En este evangelio el Señor requiere respuesta a sus discípulos. Y a través de este evangelio, que es palabra de Dios, que es revelación de Dios en Cristo, pues nosotros también estamos aludidos. Nosotros también estamos junto a estos discípulos a los cuales se les requirió respuesta a esa pregunta. Vamos a comenzar con el versículo 13. Recuerden, por favor, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Comienza el versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos por partes. Cuando llegó a Cesarea de Filipo, se trata de un lugar en los límites del norte de Israel, incluso un poco más allá de Galilea, al norte. Ese lugar era conocido y destacaba por su paganismo, por su idolatría. Habían, según los expertos, 14 templos paganos, uno de los cuales se dedicaba al culto al emperador. Interesante que el Señor tome ese lugar para partir de ahí, para ascender a Jerusalén y llevar a cabo los momentos culminantes de su vida, que incluye su pasión, muerte y resurrección. Pues de ahí partió el Señor. Bueno, dice que comenzó a preguntar. Me gusta esta traducción que hace la Biblia de Navarra. Otras traducciones dicen, y les preguntó. Pero comenzó a preguntar está más de acuerdo con el griego original. Comenzó a preguntar, traduce la palabra en griego arotao, que significa, o que viene de un verbo que significa literalmente interrogar, pedir, requerir. Entonces, esto es importante porque aquí vemos que el Señor insiste, el Señor cuestiona, el Señor requiere, el Señor les estaba interrogando, es decir, pidiendo respuesta a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y aquí podemos entender razonablemente que pues como que los discípulos como que divagaban, no se ponían de acuerdo, decían una cosa, decían otra. Pero el Señor seguía requiriendo respuesta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, interesante, fue el título con el cual el Señor se designaba mayormente a sí mismo. Viene de la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 13. Según he estudiado, unas 80 veces se menciona ese título en todo el Nuevo Testamento. Es un título importante y de hecho los judíos de la época y en la actualidad también identifican ese título con el Mesías, pero rehusaban usar mayormente ese título de Hijo del Hombre porque tenía una connotación muy humana. Y fue con lo que se identificaba el Señor, y según dicen los estudiosos, pues con este título el Señor enfatizaba más su humillación y su identificación con nosotros. Muy bien. Entonces vámonos con el versículo 14. Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías y algunos de los profetas. Esa era la respuesta a la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas: Juan el Bautista, precursor del Señor Jesús, precursor del Señor Jesucristo. Recuerden, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de los pies. Juan el Bautista, precursor del Señor, anunciaba el camino
e identificó al Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue su misión. Elías, más específicamente, de acuerdo con la profecía de Malaquías, también otro precursor, anunciaba, apuntaba al Mesías que viene. Y de hecho, en la celebración de la Pascua judía, en esa cena tan importante que marca el punto central o culminante o más importante de la liturgia judía, todavía se acostumbra a dejar una silla vacía para ese profeta que puede llegar en cualquier momento para anunciar al Mesías tan esperado, ¿okay? Y tan anhelado por los hermanos judíos. Decían también que los hombres pensaban que Jeremías, que Jesucristo podía ser pues Jeremías o la encarnación, o que llevara a cabo el ministerio de Jeremías para también anunciar al Mesías. Noten ustedes que los hombres no identificaban a Jesús con el Mesías, sino a lo sumo como uno que marca el camino, como uno que anuncia, como uno que prefigura. De acuerdo con Juan el Bautista, de acuerdo con Elías y ahora de acuerdo con Jeremías. Alguien podría decir, pero ven acá, como que no se entiende generalmente hablando que Jeremías sea precursor o que anuncie al Mesías o que sea determinante para señalarlo. Bueno, es interesante porque en la mentalidad judía sí era un precursor del Mesías. Y esto a tono con otra profecía. Escuchen bien, mis hermanos, del libro deuterocanónico de Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y me tienen que permitir un paréntesis porque cuando estudiosos protestantes analizan este pasaje, tienen que reconocer que Jeremías, como precursor del Señor Jesucristo, es tomado aquí de acuerdo a la profecía de un libro deuterocanónico. Así que indirectamente estos queridos hermanos nuestros estarían reconociendo la inspiración divina de este libro deuterocanónico, puesto que validan la profecía de Jeremías en Segunda de Macabeos como legítima y por lo tanto como que valida a Jeremías como precursor del Mesías, según se expone aquí en este texto. Alabado sea Jesucristo. Dicen también que pudo haber sido alguno de los profetas. ¿En qué sentido? Bueno, porque los profetas, no en su época, pero sí en aquel momento, pues gozaban de reputación. Eran hombres buenos, eran hombres de Dios. Eran hombres que hablaban en nombre de Dios o que hablaban de Dios. Entonces Jesús, al fin de cuentas, llegó a ser considerado como precursor del Mesías o como un hombre que hablaba de Dios o como un hombre que hablaba en nombre de Dios. Hasta ahí llegaban ellos. Pero habían otros que sin ser creyentes tenían buena opinión del Señor. Como el mismo Pilato, ¿se acuerdan? No hallo ningún delito en este hombre. Al igual que hoy. Hoy todo el mundo tiene una buena opinión de Jesucristo. Cuando estudiaba esto para ustedes, me di a la tarea de investigar, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los ateos? ¿Qué dicen los escépticos? ¿Qué dicen los agnósticos? ¿Qué dicen los esotéricos? ¿Qué dicen los orientalistas? ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué han dicho los poderosos de este mundo? Que han dicho incluso los impíos? Todos hablan bien del Señor Jesucristo, un gran hombre, entre lo que he leído mientras investigaba esto para ustedes, un hombre que nos enseñó que la religión verdadera se resguarda en lo más íntimo de la persona y por lo tanto es íntimo y personal, o sea, no público. O sea, todo el mundo opina muy bonito del Señor. En una ocasión me contaron de que en una barbería estaban allá los muchachos hablando de un montón de... Ustedes saben cómo son estos muchachos del mundo, hablando de inmoralidades y cosas, lenguaje soez y cosas impuras. Y a alguien se le ocurrió hacer un chiste en este mismo sentido, pero usando el nombre del Señor Jesucristo. Y todo el mundo se le fue en contra, Pero ¿cómo se te ocurre mencionar al Señor Jesús o a Jesucristo o a Cristo?
relacionándolo con este tema. ¿Cómo se te ocurre? O sea que no solamente hablan bien, sino que lo defienden también. Esa es la opinión, o esas son las opiniones del mundo, Pero escuchen el versículo 15, Él les dijo, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes. O sea, usted, yo, ¿qué decimos? El Señor está requiriendo una respuesta explícita. O sea, no es la opinión de otros, sino su opinión de usted. Mi opinión, directo, al grano, de verdad. A ver, ¿qué es lo que resguarda tu corazón y mi corazón? En cuanto a la opinión que verdaderamente tenemos, porque no es la opinión solamente que decimos con la boca, sino la opinión que evidenciamos en el estrato más íntimo de nuestro ser, cuando estamos a solas, cuando estamos con los nuestros. Y ustedes, y usted mi hermano, usted mi hermana, ¿quién dice que es el Señor? ¿Cómo pueden imaginar el que tomó la palabra en un momento dado para responder como quería el Señor, de forma directa, al grano, de forma enfática, sin excusarse ni recabar la autoridad de otro, sino como sabemos por el contexto, informado por el Padre, por Dios mismo, respondió: Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Cristo traduce el ungido o el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú no eres un precursor. Tú no eres cualquier hombre. Tú eres el que hemos esperado, y resulta que el que hemos esperado no es un hombre cualquiera, sino que es Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios verdadero. O sea, está reconociendo la divinidad de Jesucristo, lo está reconociendo como Salvador, lo está reconociendo como Señor y lo está reconociendo como Dios. Eso es lo que significa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios verdadero. Y no es un hijo cualquiera, es un hijo consustancial, igual al Padre. Por eso lo querían acusar. Y por eso, de hecho, lo condenaron. Esa fue una de los cargos en su contra. Le decían: porque tú, siendo hombre, te haces como Dios cuando te haces llamar Hijo de Dios. Miren qué reconocimiento hace Simón Pedro. No, hermanos, y cuando estudiaba esto me vino a la mente, ¿se acuerdan cuando hacíamos aquella serie de videos? Refiérase a ellos, mis hermanos, cuando exponíamos el Evangelio. Ahí está en la lista de reproducción, el Evangelio en tiempos del coronavirus. Ahí está, que analizábamos muchas partes del Evangelio según San Juan. Y siempre llamamos la atención en el sentido de que el Evangelio según San Juan se escribe para probar a Jesucristo como Mesías, como Señor, como Salvador y también como Dios. Es lo mismo que tenemos aquí, señoras y señores, hermanos míos. Es el reconocimiento, no es cualquier hombre. Es el hombre Dios, totalmente hombre, totalmente divino. Segunda persona de la Santísima Trinidad, que desde que se encarnó no ha vuelto a ser la misma. El ser de Dios no es el mismo desde que se encarnó. El Verbo encarnado, el Verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad, descendió del cielo tomando carne y sangre de su Madre Santísima, allí en las entrañas santísimas de su Madre Santa María, para hacerse como uno de nosotros, tomando nuestra naturaleza, haciéndose igual a nosotros menos en el pecado, para representarnos ante el Padre y satisfacer la justicia del Padre, mediante la cual usted y yo gozamos de salvación y oportunidad de vida eterna. ¿Es Jesucristo cualquier tipo por ahí? O sea, es increíble. Gente identifica a Jesucristo con cualquier cosa, con cualquier tipo. En una facultad de teología católica, vi una vez en el tablón de edicto,
foto de unos cuantos personajes. Y entre esas fotos, entre el Che Guevara y unos cuantos tipos más, ponían una ilustración del Señor Jesús. Y arriba decía, muchos caminos, un mismo evangelio. Es increíble. Es increíble hasta dónde hemos llegado, Bendito sea el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Noten que Simón, el que en breve será llamado Pedro, no dijo, a mí me parece, yo opino, por ahí se dice, yo concluyo debido a lo que he escuchado de ti o de acuerdo a lo que tú has dicho, de los portentos que tú has realizado, yo deduzco que... No, directo, al grano, enfático. No dijo, yo opino, a mí me parece, me dijeron, o como otros en la actualidad. Lo que pasa es que la iglesia dice, yo lo he escuchado en los medios de comunicación. Cuando el periodista pregunta o inquiere respuesta a un católico, pero ¿por qué la iglesia todavía no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y el católico ahí, por lo general un intelectual por lo general, se arrincona y dice, bueno, lo que pasa es que la iglesia dice, pero también hay que saber que la iglesia va a ir cambiando con el tiempo y eventualmente avergonzados. La verdad es la verdad. ¿Por qué la vamos a ocultar? O sea, negar la verdad establecida y revelada por Jesucristo y preceptuada por Jesucristo es negar a Jesucristo, es comparar o equiparar a Jesucristo con los personajes idearios e ideologías de este mundo, mis hermanos. ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan disimulados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos discursos tan rebuscados? Hermanos y hermanas, estamos aquí para inquirir delante de la presencia del Altísimo Dios, de manera que podamos hacer una opción social mediante la cual podamos hacer una contribución importante a esta sociedad que tanto lo necesita, y nosotros podamos descollar mediante unos valores que que identifiquen lo mejor de nuestra nacionalidad y de nuestra cultura. Bla, 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 bla. Los laicos y los curas católicos, los obispos católicos parecen sociólogos. Muchos de ellos. Y muchos hermanos protestantes, pues Jesucristo el esotérico. El esotérico. El mago de la finanza. Imagina, decláralo, confiésalo y recíbelo. A eso hemos rebajado a Jesucristo. A eso hemos rebajado a Jesucristo. ¿Por qué nos avergonzamos ante el mundo? ¿Por qué nos avergonzamos ante el mundo? Porque no nos atrevemos a postular los valores del reino, ni las exigencias del reino. No quieren hablar del cielo. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, la gente no cree en eso. Y no queremos hablar del infierno, pues porque eso asusta a la gente y eso está mal. Y no queremos hablar de pecado porque no queremos que la gente se sienta mal. Estamos negando al Señor. Es interesante porque, miren, Andrés ya había declarado a Jesús como Mesías. Y Natanael ya lo había reconocido como hijo de Dios, como el rey de Israel. Véalo en Juan 1:49. Y todos los discípulos del Señor sabían que Juan el Bautista había dado testimonio del Señor, de que el Señor Jesús era el Mesías esperado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:34. Pero ¿qué pasó? Estaban confundidos. Estaban confundidos porque el Jesús que estaba con ellos no coincidía con la idea generalizada y de otros de quién debía ser el Señor. Hasta el mismo Juan el Bautista se confundió.
¿Eres tú el que ibas a venir o debemos esperar a otro? ¿Por qué? Porque tenían una idea preconcebida de que debían esperar o de que del Mesías debió haber sido un personaje, qué sé yo, un Mesías justiciero, militar, político, poderoso en batalla. El relato de los discípulos de Maús en Lucas capítulo 24 también. Tristes se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Jesucristo que ellos habían seguido no resultó ser el Mesías que ellos querían, que ellos esperaban, que ellos anhelaban. Nosotros pensábamos que iba a ser Él el que liberara a la nación de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que murió. Nos han dado testimonio de su resurrección, pero a Él no lo vieron. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay la noción correcta, mediante una experiencia correcta y mediante un fijamiento de la revelación de Dios en Cristo, siempre nos vamos a estar equivocando y vamos a estar pesimistas y vamos a estar avergonzados y vamos a estar, por consiguiente, rechazando al reino que Jesucristo el Señor vino a instaurar. Oh, pero estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Mesías. ¿Quieren que les hable del Mesías? ¿Quieren que les hable del Cristo correcto, del Cristo que muchos católicos y protestantes no quieren hablar? ¿Quieren que les hable de eso? Escuchemos a San Pablo, Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Escuchen, mis hermanos, escuchen. Vigilad, vigilad para que nadie os seduzca por medio de vanas filosofías y falacias, fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo. 2000 años atrás, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advertía en este mismo sentido. No hay nada nuevo bajo el sol, mis queridos hermanos. My friend, escuche bien, escuche bien. Sigue diciendo el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por él, que es la cabeza de todo principado y potestad, habéis alcanzado la plenitud. ¿En quién alcanzamos la plenitud? En Cristo. En Cristo. Mire, hermano, tenga la preferencia política que quiera. Adhiérase a la ideología de su preferencia. Eso no es problema. Usted métase ahí como cristiano y santifique esos idearios. Y promueva esas estructuras. Con eso no hay ningún problema. Pero sepa, mi hermano, que usted está ahí en representación de Jesucristo, que sobrepasa y supera todas esas cosas. Y sin Cristo en usted no va a transformar nada verdaderamente. Usted no va a hacer que nada sea verdaderamente humano. Sin Jesucristo, nada de eso. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 23. ¿Quieren ustedes un resumen del Evangelio de Jesucristo que nosotros deberíamos explicitar sin vergüenza? Francamente, honestamente, por amor, por caridad a nuestros hermanos los hombres, para que dejemos de parecer sociólogos, psicólogos, para que dejemos de parecer esotéricos, nueva era. Mire, Él nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Anote, hermano, hermana, estamos en Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 23. Anótelo, léalo, medítelo. Medítelo para que conozca al Cristo del Evangelio, para que tenga una relación con Él, para que se entere de lo que dice la revelación. Para que usted tenga una opinión correcta del Señor y pueda dar respuesta. Porque recuerde que en el Evangelio que estamos analizando, a usted se le requiere dar respuesta. Usted tiene que dar respuesta. Estamos en el versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados o las potestades, todo ha sido creado por Él y para Él. Ese es el Mesías, ese es el Señor.
Ese es el que salva, el que santifica. Ese es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, el creador y sustentador de la creación, Jesucristo, viva Jesucristo Rey. Él es el Señor. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, la cabeza del cuerpo. Por eso yo no me voy de la iglesia, porque Él es la cabeza del cuerpo. Soy fiel a los obispos, rezo por los curas, colaboro con los diáconos, trabajo para los laicos y los seglares, pero la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Aquí estoy por Jesucristo y no me voy por Jesucristo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todos los seres consigo, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. El querigma. El querigma, los católicos le hemos dejado la exposición del querigma a los hermanos evangélicos, a los hermanos protestantes, y con esto hacemos que ese mundo que se pierda allá afuera no tenga una noción correcta y completa del evangelio. Gracias a Dios que por lo menos ellos hacen una exposición más o menos honesta, clara, directa. Tanto en las criaturas de la tierra como en las celestiales. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras. Está hablando de usted y de mí, porque en otro tiempo nosotros éramos extraños y enemigos de Dios por nuestros pensamientos y malas obras. Ahora, sigue diciendo el versículo 22, ahora sin embargo os reconcilió mediante la muerte sufrida en su cuerpo de carne, para presentaros santos sin mancha e irreprochables delante de Él. Esta es una de las grandes contribuciones que podemos dar los evangelizadores católicos. Porque otros hermanos lo hacen muy bien, pero enfatizan siempre la salvación. Y la versión, como dice aquí el apóstol, y una versión más completa del evangelio es ser salvos, es decir, estar en gracia de Dios para hacernos como Jesucristo, para lograr el ideal de la santidad. ¿Ven cómo siempre vamos más allá los católicos? ¿Ven cómo la mentalidad católica es siempre integrada, no fragmentada? Lo incluimos, lo creemos y lo queremos todo, al Cristo total, el Cristo del evangelio. Con tal de que permanezcáis cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del evangelio que escuchasteis, que fue predicado a toda criatura que hay bajo el cielo, y del cual yo, Pablo, dice él, yo, Pablo, he sido constituido servidor. Y mientras copiaba esto, siempre me venía a la mente uno de mis textos preferidos de toda la Escritura, el final del cántico cristológico del capítulo 2 de Filipenses, cuando dice, y por eso lo exaltó, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo. A veces digo medio en broma y medio en serio. Yo soy muy respetuoso de la gente que me invitan a sus actividades. Y por supuesto atiendo el tema que me asignen, pero no importa el tema que me den. Yo trato el tema que me asignen, pero siempre lo que impregna la línea del evangelio del tema que sea es Jesucristo. Ese es el énfasis. Si usted quiere saber cómo opinar y cómo hablar de Jesucristo, no escucha a los intelectuales, no escucha a la gente que se avergüenza del evangelio. Tome la Biblia, ábrala en el Nuevo Testamento, comience por Mateo y termine por Apocalipsis, y aprendamos por fin a hablar correctamente de Jesucristo como se expone en el Nuevo Testamento, directo, claro, sin ningún tipo de vergüenza, ni miramiento, ni respetos humanos.
las cosas como son. Pero usted, dígame, ¿quién es Jesucristo para usted? Dígame. Creo que ya puede responder. Piénselo por lo menos en el resto de lo que queda de este día. O sígalo analizando. ¿Quién es Jesucristo? Para usted, no para los demás, para usted. Cuidado con la respuesta que va a dar. Eso es lo que dice la miniatura de este video. Cuidado con su respuesta. Mire, hermano, se puede dejar llevar por dos cosas. Por la revelación. Usted no tiene que inventar la rueda. Ya Jesucristo se reveló. Usted goza de la Sagrada Escritura y de la revelación y de la tradición con T mayúscula. Usted tiene acceso al depósito completo de la fe que Jesucristo quiso entregar a la Santa Madre Iglesia Católica. Fíjese de la revelación. Por eso concluye el versículo 17. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado eso ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación pública, no los sueños de otros, no las visiones de otras. La revelación pública. Y en segundo lugar, atienda una experiencia con Él para que le conozca también. Sí, porque no bastó esa revelación del Padre a través de Simón para marcar el inicio de ese trayecto final. No bastó eso. Eso se dio después de 2 años y medio de convivir con Jesucristo, de intimar con Él, y luego mediante la recepción o efusión y recibimiento del Espíritu Santo. Siguieron conociendo, ocultando, profundizando, hasta que llegaron Juan y Pedro frente a aquellos señores del Sanedrín, amenazantes, prepotentes. Y estos hombres humildes, pescadores, se levantaron erguidos delante de esos personajes, diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La revelación y una experiencia personal, profunda, íntima con Jesucristo. ¿Conoce a usted a ese Cristo? ¿Ha hecho usted una opción por Jesucristo? ¿Tiene usted una relación constante con Jesucristo, frecuente con Jesucristo? ¿Es Jesucristo lo más importante para él? Este Fernando Casanova es un fanático. Mire, que Jesucristo siempre lo mismo. Pues sí, lo mismo. Porque esto que para usted es lo mismo, es lo que le va a ganar el cielo, lo que le va a dar la vida eterna, contemplando la gloria de Dios, siendo feliz para siempre por toda la eternidad. Esto es lo único que usted necesita. Suscríbase si no lo ha hecho. Vaya a la descripción del video, por favor, le suplico. Vaya a la descripción del video. Ve allí el vínculo que hay para donaciones mediante el método seguro de PayPal. Le prometo que lo que usted nos ofrende va a ser utilizado con mucha responsabilidad delante del Señor Jesucristo. Muchas gracias por colaborar con este canal y con nuestro ministerio. Por favor, refiéranse a la descripción del video. Muchas gracias. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Dios les bendiga.